Recibimos a Aldo Lema, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Buenos días, Nicolás. Buenos días a la audiencia también. Siempre con la ida y vuelta entre Uruguay y Chile, buscando coordinar su presencia. Ahora estábamos repasando que hace algunos meses largos que no viene, pero bueno, vamos a ya estar conversando sobre ese asunto. Designado, voy a leer para no errarle al cargo, miembro del Consejo Fiscal Asesor del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué significa ese cargo y qué es ese organismo? Bueno, en particular no es del gobierno de Sebastián Piñera porque este no es un cargo político, sino que es técnico. Es un comité asesor fiscal que fue establecido por ley hace unos años atrás y que cumple con el mandato básicamente de vigilar las cuentas públicas, las finanzas públicas y en particular la regla fiscal. Chile tiene una regla fiscal que en esencia establece que en los tiempos de vacas gordas se ahorra y que en los tiempos de vacas flacas hay espacio para gastar más, en particular o por los ahorros del pasado o permitiendo endeudarse para que en el futuro, cuando venga un escenario mejor, se pueda repagar esa deuda. Este consejo básicamente tiene un carácter independiente desde el punto de vista político. Hay que hacer esa salvedad, que no es un cargo político, no es un cargo de confianza política. Exactamente, pero sí es un cargo que integra uno de los organismos de gobierno que son importantes al momento de resolver las cuestiones económicas de Chile. O sea, no es un cargo por la galería. Es un organismo bien importante. Es un consejo que ha ganado importancia, entre otras cosas, uno, porque la regla fiscal se ha vuelto muy relevante para las decisiones de gasto público. En segundo lugar, porque ha tenido algunas evaluaciones que realizar que han sido muy importantes. Una reciente, por ejemplo, fue que el déficit fiscal estructural, que es aquel déficit corregido por los efectos transitorios asociados a periodos de vacas flacas o periodos de vacas gordas, o sea, en el fondo se toma el déficit fiscal y se lo corrige para ver cuál es el verdadero valor de largo plazo que tiene. Bueno, recientemente este consejo se ha expedido concluyendo que el déficit fiscal estructural tenía un error en el cálculo que había hecho el gobierno. En ese sentido es independiente del gobierno, porque tuvo que concluir en base a su análisis que era mayor al que el gobierno de la presidenta Bachelet había estimado, calculado en enero pasado, y eso ha generado cierta polémica, y a partir de esa polémica creo que también se le está dando hoy se está dando un debate respecto a que este consejo debería tener aún más autonomía, porque hoy no la tiene desde el punto de vista de los recursos para hacer estudios propios, para hacer sus propios análisis. Es un consejo honorario al que comparecen un grupo de economistas, en general más bien técnicos, con una especialidad en los temas de finanzas públicas, que en esencia hacen sus propios estudios porque los han venido realizando en el tiempo por su profesión, por su actividad, ya sea en el sector privado, ya sea en una universidad, desde el punto de vista académico. Creo que la idea, y ojalá que prospere, porque hay cierto consenso a nivel de la profesión, es que este tipo de instituciones fiscales deberían tener más autonomía, más independencia, recursos propios, como es un poco el caso en Estados Unidos. ¿Y lo que dice este consejo es palabra santa? Es decir, ¿se hace sí o sí? Son recomendaciones que el Ministerio de Hacienda debe acoger, ¿no? La manera de que lo tiene que hacer. O sea, claro, son sugerencias, obviamente, que pueden no acogerlas, pero lo que ha sido la tónica hasta ahora es que sí, que en el fondo, dado el carácter que tiene más técnico, evidentemente es un aporte al debate y a la forma de hacer políticas públicas. En esencia, la política fiscal se basa en una regla. La regla tiene, por ejemplo, parámetros para definir el crecimiento del gasto público que son variables sobre las que puede haber cierto debate. Entonces, este comité convoca a analistas a que entreguen sus proyecciones del precio del cobre de largo plazo, del crecimiento de largo plazo y de algunas sugerencias metodológicas, y eso se ha ido agregando como una metodología y una forma de seguir la política fiscal, diríamos, menos politizada, más técnica,
menos dependiente del partido de turno o del presidente en ejercicio en ese momento. O sea, creo que eso ayuda mucho a que en el largo plazo las finanzas públicas más sanas son una condición necesaria, evidentemente, para el crecimiento de los países. O sea, no hay países que se han desarrollado con déficits fiscales crecientes o con deuda pública creciente o con inestabilidad en las cuentas públicas o con poca transparencia, que es otro elemento no menor. Este Consejo también contribuye a una mayor transparencia en las cifras fiscales y yo creo que todavía tiene mucho por desarrollar hacia adelante y ese es el espíritu también, como decía, hoy en la profesión. En Estados Unidos existe una oficina que es dependiente del Congreso, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hace sus propios estudios, sus propias sugerencias cuando hay, por ejemplo, una rebaja tributaria o rebajas de impuestos como la que acaba de anunciar Trump. Este Consejo Independiente hace sus estimaciones de cuál va a ser la evolución del déficit, de la deuda hacia adelante, y eso le permite a los congresistas, a los parlamentarios, tomar decisiones que son, digamos, mejor informadas, mejor analizadas. Ese es el rol, digamos, que a la larga debería tener y por lo tanto hoy está en etapas preliminares porque fue establecido por ley en el año 2013 y lleva 5 años de vida, tiene muchísimo todavía por avanzar y evidentemente por mejorar la institucionalidad fiscal. Una mejor institucionalidad fiscal en el fondo es una condición necesaria, aunque no suficiente, por supuesto, para el desarrollo. Bueno, y vaya si tenemos mucho para mejorar nosotros en esa materia en cuanto a las cuentas públicas nuestras y a nuestro déficit fiscal y el objetivo por corregirlo, pero usted lo que está mencionando parece ser un escenario que aquí en Uruguay, no sé, está un poco lejos. Más allá de que, por ejemplo, no sé, la calle Pou, cuando anuncia sus medidas el pasado 2 de marzo, habla de formar un comité técnico tendiente a establecer una regla fiscal. Yo lo escuchaba y asociaba un poco a aquel discurso. Yo no sé si estrictamente lo que está proponiendo es lo mismo, pero sí planteó la formación de un equipo técnico multipartidario que se dedique a analizar el tema de la regla fiscal en Uruguay. Uruguay tiene un centro de estudios fiscales que fue establecido por ley, creo que en el año 2008, a fines de la década pasada, que ha hecho, entiendo, algunos estudios y capacitación dentro de dependencias del Estado a funcionarios estatales. Entiendo también que ha hecho algunos estudios relativos con el presupuesto o con temas fiscales propiamente tal, pero obviamente que no ha estado ni ha hecho una propuesta de regla fiscal ni de mejor manejo de las cuentas públicas desde ese punto de vista. O sea, yo creo que en Uruguay parece un tabú debatir sobre que si puede haber o no una regla fiscal. La regla fiscal que tenemos en Uruguay es que en tiempos de vacas gordas gastamos más y en tiempos de vacas flacas, evidentemente, como no ahorramos en el pasado, tenemos que ajustarnos. Y eso, contrario a lo que sería una política contracíclica o acíclica, tiende a ser una política procíclica que, en algún sentido, por ejemplo, en temas de competitividad y en temas cambiarios, tiende a reforzar las tendencias. O sea, para que la gente entienda, ¿cuán distinta sería el diálogo con el sector agropecuario si el gobierno tuviera una espalda fiscal para poder, en este momento sí, volcar recursos y hacer más competitivo el sector, el escenario? Bueno, por un lado, habría espacios, evidentemente, para algunas rebajas o alivios fiscales en circunstancias más complicadas. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, es que Uruguay tuvo un alto crecimiento desde el 2005 al 2014. Uruguay creció 5,5%, claramente muy por encima de lo que son sus proyecciones de largo plazo, su crecimiento potencial, y sin embargo el déficit fiscal, sobre todo durante el gobierno de Mujica, desde 2010 a 2015, el déficit fiscal se fue desde casi un equilibrio, como el que había, a cerca del 4% del producto. Y si nos hubiéramos parado en el 2014 y hubiéramos medido el déficit estructural, esto es, aislando por el viento a favor, por el periodo de vacas gordas que habíamos tenido, probablemente el déficit era superior a 4. Y eso fue lo que luego descubrió, entre comillas,
en el 2015 la administración de Vázquez. Digo entre comillas porque obviamente había una continuidad en el equipo económico que seguía liderando o manejando la economía del país. Entonces, en el 2015, cuando el escenario externo empezó a cambiar, cuando el viento se empezó a volver en contra, cuando empezaron a haber problemas más serios en Brasil o en Argentina o en el mundo mismo, en China, en Estados Unidos, y la economía mundial sufrió 2015 y parte de 2016 un escenario más adverso, emergió una situación fiscal aún más débil de la que se pensaba, y en vez en ese momento de tener espacios como para justamente generar alivios, tener una política contracíclica y demás, lo que se requirió fue ajustes fiscales que además fueron hechos en cuentagotas, porque partieron por las tarifas públicas, siguieron por ajustes en la inversión, terminaron después con ajustes también en el IRPF y algunos ajustes administrativos en el IRAE. Bueno, en general de lo que no hay duda, por ejemplo, es de ese carácter procíclico en la política fiscal uruguaya, para que la audiencia, digamos, se quede con el concepto. Ser procíclico significa que en tiempos de vacas gordas gasto más cuando debería ahorrar, y al revés, en tiempos de vacas flacas, ¿no?, ajusto cuando debería poder tener espacios para justamente compensar la desaceleración que viene por otros escenarios. El ministro de Economía, claro, empieza a discutirse o empieza a vislumblarse. Ya vamos a estar hablando, por ejemplo, del TLC Uruguay-Chile, que quiero saber, porque usted tiene esa doble facilidad de estar un poco acá y allá, y quiero saber qué lugar ocupa la agenda chilena, pero eso lo vamos a conversar más adelante. Pero ya que nos metimos en este asunto del déficit fiscal y del sector productivo uruguayo, el ministro de Economía trata de transmitir siempre un mensaje de cautela de cara a lo que es la última rendición de cuentas y la asignación del gasto. Ayer con nuestros compañeros de Buen Día Uruguay, una de las cosas que dijo fue que ningún aumento de gasto puede significar o mayor endeudamiento o puede no estar financiado, que es algo que ya en su momento se había manejado cuando fue lo de la suba de la tasa consular. Es decir, es una línea que trata de... El ministro lo que dice es, tenemos que bajar el déficit fiscal y todo lo que vayamos a incrementar en cuanto al gasto lo tenemos que tener financiado. Con ese escenario, y usted que, bueno, por algo en Chile lo llevan para este tipo de organismos, expliquémosle a la gente cómo se puede hacer para aumentar el gasto, para eventualmente cumplir con la promesa de, no sé, tender hacia el 6% del gasto del PBI en la educación y tenerlo financiado. ¿Cómo se financia ese aumento de gasto? Bueno, lo que ha habido recientemente es, como mencionábamos, algunos ajustes fiscales por cuentagotas, pero que claramente no han sido suficientes. Entonces, eso ha significado que el déficit fiscal se ha mantenido estable, o incluso recientemente ha tendido a subir nuevamente, y la forma de financiamiento hasta ahora ha sido con deuda. Los mercados globales siguen estando muy benignos, siguen ofreciendo condiciones financieras muy favorables para los países emergentes, pero evidentemente que eso exista y esté disponible, primero no significa que sea lo mejor desde el punto de vista de la situación económica del país, porque mayor nivel de deuda, mayor nivel de gasto, mayor nivel de déficit, tiene otras consecuencias, por ejemplo en competitividad. El tipo de cambio, el dólar, en general, ante un escenario de boom más de deuda o de gasto o de déficit fiscal, lo que suele ocurrir es que tiende el dólar a caer en términos reales. Un paréntesis de 10 segundos. Pero, por ejemplo, en Chile, ¿no bajó también mucho el dólar? Hasta ahora no es el escenario del déficit fiscal. Hasta ahora no ha bajado tanto como ha bajado en Uruguay. O sea, Chile ha logrado en este último tiempo tener, a pesar de que el déficit ha subido en Chile y es mayor al que tenía históricamente, su déficit fiscal es el efectivo, comparable con Uruguay, es 2,8% del producto. Pero, por ejemplo, la deuda pública bruta es 25% del producto, la de Chile. La de Uruguay es más de 60. 62 creo que. Exacto. Y entonces,
desde el punto de vista del nivel de endeudamiento es muy diferente, y también es muy diferente cómo vayan a considerar a uno u a otro país si el escenario externo se complica. Yo creo que... Eso es lo otro. Usted menciona claramente lo que ha sido la posibilidad de acceder deuda a precios muy, muy económicos para nuestro país, un escenario internacional favorable para ese contexto. Con estas medidas que se adoptan en Estados Unidos, eventualmente podemos empezar a pensar en que ya no tenemos ese escenario tan favorable para los mercados emergentes y eventualmente tener algún tipo de complicación en mediano plazo. Bueno, siempre hay que advertir acá que hay enormes grados de incertidumbre en la economía mundial, y más con un liderazgo del estilo de Trump, en donde hay cambios permanentes de funcionarios y también idas y venidas desde el punto de vista, digamos, de las políticas públicas y de la política económica en particular. Hay un escenario hacia adelante que yo creo que las autoridades de la región y de Uruguay en particular tienen que empezar también a evaluar, y es, bueno, es muy probable que Trump, o que el Partido Republicano, mejor dicho, pierda las elecciones en noviembre de este año, parlamentarias de mitad de término. Eso significa que va a quedar con minoría en el Congreso, pero manteniendo la expectativa de la reelección en el 2020, y por lo tanto es probable que se derive de ahí un escenario de políticas más expansivas aún, sobre todo en materia fiscal, por el lado del gasto público, en defensa, en seguridad e incluso también en infraestructura, como lo ha anunciado. Y ese escenario significa hoy, en una economía norteamericana en pleno empleo, apretar el acelerador en un momento en donde habría que frenar. Y ese apretar el acelerador en términos de mayor gasto y demás con una economía en pleno empleo, evidentemente puede generar hacia 2020 o 2021 la necesidad de que la Reserva Federal tenga que subir las tasas más de lo esperado. O sea, siempre hemos tenido en el cruce de décadas una crisis. ¿Qué significa que la Reserva Federal suba las tasas, y qué significa para el Uruguay, para los uruguayos, para quienes están mirando del otro lado, que se pueda venir una crisis o una expansión del gasto en Estados Unidos? Lo que digo es que cuando Estados Unidos aprieta el acelerador en términos de mayor gasto y la economía está en pleno empleo, el riesgo de inflación en Estados Unidos es mayor. Y la Reserva Federal obviamente debería reaccionar a ese escenario, y ese es un escenario típicamente de desaceleración mundial, que además desnuda crisis en algunas regiones de aquellos que están con vulnerabilidades. Por ejemplo, en los 80 desnudó la crisis de Japón, antes a principios de los 80 la crisis de América Latina, después la crisis de Japón. En los 2000 provocó el pinchazo de la burbuja en el sector tecnológico. También en los 2000 vino la crisis inmobiliaria, etcétera. O sea, cuando se retira el dinero, la liquidez, cuando suben las tasas de interés a niveles que empiezan a ser ya restrictivos. Hoy la tasa de interés en Estados Unidos, hoy va a subir esta tarde, la Fed la va a subir de 1,5 a 1,75. Pero 1,75 todavía no aprieta, no es restrictivo. Si el escenario inflacionario en Estados Unidos evidentemente está con mayor riesgo de acelerarse, y la Fed en un par de años ve que la inflación es un hecho, probablemente lo que vamos a tener es un ajuste mayor de las tasas de interés, un dólar más fuerte a nivel global, una desaceleración en el mundo, y como consecuencia de eso repercusiones en nuestros países con menores precios de materias primas, con menor acceso a financiamiento, con condiciones financieras que son más restrictivas. Entonces, se mezcla, Nicolás, y eso es lo que hay que tener bien presente, se mezcla además con un ciclo político en Uruguay de 2019-2020, que esa combinación nos puede llevar a que evidentemente los ajustes a posteriori en materia fiscal tengan que ser mucho más agudos en la mezcla de un escenario externo adverso y un déficit fiscal creciente en Uruguay. Estamos pasados, pero a usted, una de las veces que vino acá, recuerdo claramente, le pegaron bastante porque anunció un escenario más complejo. Habló de que se estaban dando condiciones similares a la de los 90 para
empezar a comprometer las rentabilidades de algunos sectores. Y ciertamente hoy, por ejemplo, vemos que el sector agropecuario tiene su rentabilidad muy comprometida. Yo me voy a basar en aquel acierto. Muchas veces les pegamos a los economistas cuando le erran o cuando no aciertan con sus pronósticos. En aquel momento usted advirtió lo que podía llegar a pasar. ¿Usted qué me está diciendo que puede llegar a pasar en el 2019-2020? ¿Un escenario de crisis en Uruguay? No de crisis. Creo que todavía 2018-2019 Uruguay tiene un escenario externo muy favorable en la región, muy favorable del mundo. Sin embargo, el escenario político evidentemente lo que va a llevar es a una situación fiscal aún más frágil. Con elecciones competitivas, creo que el objetivo de un déficit fiscal en 2,5% del producto en el 2019, como estaba planteado por parte del gobierno, hoy es una ilusión, o sea, es utópico pensar. No hay chance de llegar al 2,5. Creo que es absolutamente improbable, por dos razones. Uno, porque el déficit hoy está en un nivel del orden de 3,5, 3,7% del producto, que evidentemente impondría un ajuste que no se ve el gobierno vaya a realizar de aquí al 2019. Y en segundo lugar, típicamente, cuando hablamos de que no hay regla en Uruguay fiscal, Uruguay sí tiene una regla fiscal. Salvo el 2004, todos los demás años electorales, desde el 85 a esta parte, han tenido un aumento en el déficit fiscal más o menos del orden de 1 punto del producto en un año electoral. Entonces, con elecciones que son bastante más competitivas, quizás las más competitivas desde el año 94, es esperable que también el gobierno probablemente tenga una política fiscal más expansiva. Entonces, a mí lo que me empieza a preocupar, y yo creo que esto le va a empezar a preocupar también a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas, es el panorama de 2020 en adelante. ¿Podemos parar de grado inversor? No, creo que no, dependiendo de las políticas públicas que se hagan en su momento. Pero lo que, así como éramos optimistas en ese momento que tú mencionabas, Nicolás, hacia 2016, decíamos, el escenario de recuperación parece venir y yo creo que todavía se va a mantener y vamos a tener un 2019 probablemente que el crecimiento continuará, a pesar de que en este 2018 puede estar menguado por los problemas climáticos y por la sequía. Lo cierto es que no veo ni se percibe que se estén preparando las defensas para lo que puede venir más adelante. O sea, a veces anticiparse mucho es equivocarse, es cierto, pero también anticiparse mucho nos permite estar mejor preparados para escenarios adversos que puedan emerger. Aldo Lema, le agradecemos su presencia. Nos queda para conversar lo del TLC con Chile, que no sé, yo tengo la impresión que Chile ocupa bastante menos lugar en la agenda que acá en Uruguay, pero bueno. Hay dos temas ahí, titulares nada más. Sí. Uno, es cierto, el Tratado de Libre Comercio está retrasado por, en parte, mayor lentitud de Uruguay y porque en Chile no es un tema. Sin embargo, hubo un elemento positivo que fue la aprobación del tratado de doble imposición en materia tributaria, que tiene incluso, y en aquel momento lo habíamos conversado, a veces hasta ventajas más relevantes que el propio Tratado de Libre Comercio. Ese acuerdo de doble imposición, que en esencia lo que hace es eliminar la doble tributación entre ambos países, fue aprobado en Uruguay, en el Congreso, y creo que ahora, pasado el ciclo electoral de Chile, que estuvo muy concentrado en lo que eran las elecciones, el Congreso chileno lo debería aprobar y eso va a ser un avance. Queda, por supuesto, para seguir el Tratado de Libre Comercio. Vamos a seguir conversando entonces. Por supuesto. Cuando este tema vuelva a estar en el candelero. Le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. Buenos días. La pausa y seguimos con mucha más información.